Estimados especialistas, en este momento vamos a ver un video tutorial sobre cómo construir una tabla de frecuencias con datos continuos. Esto es parte de lo que se hizo en la tarde de la jornada 2 del módulo 8. En ese momento se les compartió 3 archivos. Ya hemos trabajado en los videotutoriales anteriores la información con datos categóricos, con datos discretos, y ahora vamos a trabajar con datos continuos. Vamos a abrir el archivo datos-imc. Bueno, entonces acá tenemos la información. Tenemos 30 datos de índice de masa corporal. Vamos a construir, vamos a calcular los intervalos. Límite inferior, superior, marcas de clase, frecuencias absolutas, relativas, frecuencias absolutas acumuladas y frecuencias relativas acumuladas. Antes de eso vamos a determinar el tamaño de la muestra. Para ello nos colocamos en la celda D2 y escribimos la siguiente fórmula. Contar, abrimos paréntesis, vamos a contar desde la celda A2 hasta la celda A31. Cerramos paréntesis. Justo lo que sale ahí marcado es lo que vamos a contar cuántos datos tenemos. Entonces contamos con una muestra de 30. Cuando ya le dimos enter. Para encontrar el mínimo, vamos a colocar es igual a m y n de mínimo. Abrimos paréntesis y colocamos otra vez el mismo rango. A2, los puntos A31. Cerramos paréntesis y le damos enter. Nos dice que el valor mínimo es 20.32. En algunas máquinas aparece como coma, pero es 20.32. Para el máximo lo haremos de manera análoga. Es igual max, abrimos paréntesis, desde la celda A2 hasta la celda A31. Le damos enter y nos dice que el máximo es 41.65. Para calcular la amplitud necesitamos hacer la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces aquí en la celda D5 vamos a escribir es igual a el valor de la celda D4 menos el de la celda D3. Le damos enter y aparece que la amplitud es 21.34. Este es el rango o amplitud. Para calcular el número de intervalos vamos a utilizar la regla empírica de Stokes. Entonces en la celda de 6 vamos a colocar igual entero, abrimos paréntesis, 1 más 3.322 luego el signo por, logaritmo y le colocamos en el argumento el logaritmo de 2, en este caso 30, que es el tamaño de la muestra. Entonces ese 30 está en la celda de 2, que me está tapando ahorita esta información. Lo coloco de 2. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Aquí hay una información muy importante. En algunas máquinas funciona que se le coloque acá punto 3.322. En mi caso funciona con coma. Entonces yo le pongo 3,322 por logaritmo de 2. Entonces le doy enter. Y me dio un número de intervalos de 5. Por último, para calcular el ancho de clases voy a dividir la amplitud entre el número de intervalos. Entonces acá en la celda de 7 coloco es igual a quiero ver la amplitud
amplitud 21 de 5 entre la pleca de 6. Entonces el ancho de clase es 4.26. Con esto ya he calculado la información en general. Ahora necesito construir los intervalos. El límite inferior de la primera clase va a coincidir con el mínimo. Entonces acá voy a colocar D3. K es igual a D3. Ahí se ha sombreado. Le doy Enter y me aparece que el límite inferior de la primera clase es 20.32. Para poder encontrar el límite superior de esa misma clase, lo que voy a hacer es, al límite inferior le voy a sumar el ancho de clase. Entonces sería lo que contiene esta celda más el ancho de clase. Es decir, F3 más D7. Entonces me coloco acá y escribo es igual a F3 más D7. Ahí están sombreados los dos valores que estoy operando. Le doy Enter. Y entonces el límite superior de la primera clase es 24.58. Para calcular el límite inferior de la segunda clase, este debe de coincidir exactamente con el límite superior de la primera clase. Entonces basta solo con poner que es igual a G3, ¿verdad? Entonces voy a escribir acá es igual a G3. Le doy Enter. Y me parece que es el mismo dato, como ustedes se han fijado en este momento. Ahora, para poder calcular el límite superior de la segunda clase, voy a sumarle al límite inferior el ancho de clase, ¿verdad? Entonces voy a escribir acá, es igual a F4 más D7. Pero recordemos que aquí debemos de poner el signo de dólar entre la D y el 7, porque yo después voy a arrastrar esa fórmula y quiero que este dato se mantenga constante, porque siempre para encontrar el límite superior, siempre voy a ir sumando el ancho de clase al límite inferior. Entonces me quedaría así, F4 más D signo de dólar 7. Ya tengo aquí también entonces el límite superior. Ahora para poder calcular los demás, selecciono estas dos celdas y busco que me dé aquí la crucita en negro, lo arrastro hasta acá. Y ahí yo ya tengo las 5 clases. Si se fijan, este debe de coincidir con nuestro número máximo, es 41.65. Bueno, ahora que tengo esta información, necesito sacar la marca de clase. Este no es más que el promedio del límite inferior y el límite superior. Entonces acá yo debo de sumar la celda F3 más G3 entre 2. Y eso es lo que voy a colocar ahorita. Es igual, paréntesis, F3 más G3, cierro paréntesis, entre 2. Eso ya me dio la marca de clase. Ahora lo que voy a hacer es, me coloco en esta celda, busco que me aparezca la cruz negrita y ahora lo arrastro para que me calcule todas las marcas de clase. Bueno, entonces ya tengo los intervalos formados y las marcas de clases. Ahora voy a calcular la frecuencia absoluta. Yo necesito encontrar ahora cuántas personas tienen un índice de masa corporal que está comprendido entre un intervalo entre 20.32 y 24.58. Para ello me voy a auxiliar de la herramienta frecuencia. Escribo entonces en la barra de fórmulas es igual a frecuencia, abro paréntesis y aquí voy a colocar dos tipos de datos.
El primero, el rango de los datos que tengo acá, que sería desde el A2 hasta la 31. Entonces voy a poner A2, dos puntos, A31. Y luego aquí voy a poner punto y coma. En algunas máquinas es posible que no funcione punto y coma. Eso es muy importante. Entonces cámbienlo por coma. Es decir, o ponen coma o punto y coma. Perdón, punto y coma. En este caso a mí me funciona con punto y coma. Entonces la otra información que voy a poner es, necesito aquí que me tome en cuenta los datos de los límites superiores. Entonces sería desde el G3 hasta el G7. Escribo acá G3 hasta el G7. Cierro paréntesis. Entonces, si se fijan, por un lado, estoy ocupando la función frecuencia. Y la primera información que coloco es el rango de datos desde el A2 hasta la 31. Luego va punto y coma o coma. Y luego coloco la información de los límites superiores. Eso me estaría dando entonces la primera frecuencia. Le doy enter y la información que me arroja es que hay 9 personas que tienen un índice de masa corporal entre 20.32 y 24.58. Para poder calcular el resto de frecuencias absolutas, lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas desde la I3 Shift hasta la I7. Luego utilizo la tecla F2 y me aparece eso. No hago nada. Ahora voy a utilizar la combinación Control más Shift más Enter. Repito, Control más Shift más Enter. Y eso automáticamente me calcula las frecuencias absolutas de todas las clases que he creado. Bueno, sabemos que al sumar la frecuencia absoluta debería darme 30, coincidir con el tamaño de la muestra. Entonces me voy a la opción autosuma. Ahí me está sumando todo este rango, le doy enter y me da 30. Ahora lo que nos hace falta calcular básicamente ya lo conocemos de los videotutoriales anteriores. La frecuencia absoluta acumulada. Yo sé que el primer dato coincide con este, entonces voy a ponerle que es igual a I3. Yo sé que en el siguiente lo que debo de hacer es sumar este dato con este. Entonces le voy a hacer este dato con este para utilizar el que acabo de colocar. Entonces sería la suma de J3 más I4. Eso es lo que voy a colocar en esta celda. Es igual a J3 más, perdón, ahí se movió algo. Voy a regresar. Borro esto. Sería, es igual a J3 más I4. Le doy enter. Si se fijan, estoy sumando 9 más 10. Me da 19. Ahora le doy clic en la celda. Busco que aparezca la cruz negrita. Ahora lo arrastro. En este caso, como siempre, la característica es que la última frecuencia absoluta acumulada coincide con el total de datos. Ahora, para calcular la frecuencia relativa, también ya lo hemos hecho en los videos tutoriales anteriores. Necesito dividir el dato de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Entonces sería en este caso I3 entre I8. Voy a colocar allí. Es igual a I3 entre I signo de dólar porque necesito que se mantenga fijo y 8. Entonces estoy dividiendo 9 entre 30, pero al mismo tiempo le pongo el signo de dólar porque voy a copiar la fórmula para que me lo haga en los demás datos y necesito que el denominador siempre se mantenga constante, que siempre sea 30. Entonces le doy enter.
Y esa es la frecuencia relativa para la primera clase. Ahora busco que aparezca, al darle clic en la celda, la crucita negra y lo arrastro. Ya tengo entonces todas las frecuencias relativas. La característica que se cumple es que si yo hago la suma de todas ellas debe darme 1. Entonces me voy para autosuma y eso debe de darme 1. Pues lo último que queda es calcular la frecuencia relativa acumulada. Para ello sabemos que la primera coincide con la frecuencia relativa. Entonces voy a colocar aquí es igual a K3. Y ya lo tengo. Ahora la siguiente yo tengo que sumar estas dos frecuencias, 0.3 más 0.33. Entonces sería L3 más K4. Voy a colocar aquí es igual a L3 más K4. Le doy Enter y ya me ha sumado estos dos datos. Ahora le doy clic en esta celda, busco que me aparezca la cruz negra y ahora lo arrastro. La característica que se debe cumplir que la última frecuencia relativa acumulada debe de coincidir con este dato que es tal como lo pueden ver en sus pantallas. Bueno, pues con esto hemos concluido este video tutorial donde hemos trabajado una tabla de frecuencias con datos continuos. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes.